Dios, ¡buah! Lo estoy pasando fatal. Parece que va a empezar a llover. Buenos días, chavales, desde Anchorage, en Alaska. Llegué aquí hace un par de días para recoger a mi acompañante durante los próximos días de viaje, que algunos ya lo conoceréis del canal. ¡Ayúdame! Este es Abrar, un viajero de Pakistán con el que recorrí China y con el que compartiré viaje hacia el norte de Alaska. Así que ahora estamos montando las cosas en las motos porque ya tenemos que empezar nuestro camino hacia el norte para conseguir el objetivo de llegar al punto más al norte de América que se pueda acceder por carretera. Vamos a ver qué tal nos va, porque aquí empieza a hacer bastante frío, empieza a hacer mal tiempo también, se acerca el invierno, así que tenemos que darnos un poco de prisa. Y estamos bastante lejos, la verdad, es que Alaska es gigante. Aquí están Abrahar y Nasir, están montando toda la moto de Abrahar con su flamante nueva Tenere 700. Le dije que se comprara una Aprilia, pero nada, ha decidido comprarse una Yamaha. ¿Qué vamos a hacer? Está bastante guapa la Tenere, ¿eh? Es una 2025, la ha rebajado de altura porque la moto esta es altísima y la verdad que la ha quedado bonita, bonita. Ya tiene todas las maletas ahí medio puestas y ya con esto estaríamos listos para salir. Lo único que creo que ya os lo he dicho en vídeos anteriores es que yo tengo las ruedas fatal, o sea, tengo los neumáticos muy mal. Lo bueno es que Abrahar ha cambiado sus neumáticos a la moto, los que traía de serie, entonces yo me voy a llevar los de serie de Abrahar para ahorrar un poco, picha, porque es que entre todas las cosas que se están rompiendo, ahora cambiar los neumáticos también. ¿Sabéis cuánto me querían cobrar por cambiar un neumático, el trasero solo? $210 americanos. ¿Estás loco? $210 para cambiarme un neumático. No para comprar neumático y cambiar el neumático, no. Solo para cambiar el neumático, $210. Uno. O sea, cambiar los dos, $400. ¿Estamos locos? Alaska es carísimo. O sea, es que es insostenible hecho. Así que toca acelerar, reutilizar los neumáticos de Abrahar. Bueno, reutilizar no porque están nuevos, pero vaya, usar estos, aunque no me gustan nada, ahora os enseño cuáles son. Pero bueno, es lo que toca, que así ahorramos un poquillo de dinero. La cuestión ahora es ver cómo los ato en la moto, porque es que voy full de cosas. O sea, entre la gasolina, las maletas, que tengo una maleta rota que la tengo que llevar con cincha. Voy a llevar más cincha que moto. Para los que llevéis tiempo siguiendo este canal, solo nos falta aquí el Yacine y ya hacemos un recordatorio de China ahí, los tres conduciendo, pero esta vez por Alaska. Pero no va a poder ser. Tenemos a Yacine a bastantes kilómetros de distancia. ¿Qué pasa, picha? Muy bien. Lamento que no podemos ir juntos a Alaska, pero creo que tú necesitas una KTM porque tú vas demasiado lento, amigo. Para mí, después Canadá y USA, estoy ahora a la cuidad de México y me dirijo a Sudamérica. Espero que podamos volver a viajar juntos pronto, amigo. Que tengas un buen viaje. Adiós. Vale, pues aquí están los neumáticos, son los Pirelli CTR, que la verdad que no me gustan nada, pero lo dicho, hay que ahorrar, así que sí, son gratis, mejor. Y es que estoy mirando neumáticos, es una locura los precios aquí. O sea, creo que el trasero solo me costaba como $300 y luego el delantero otros $200, son como $500. Luego aparte no había los que me gustaba y es $500 más el cambio de neumáticos. O sea, los tontos te ponen casi $1000 cambiar la rueda en Alaska, pero ¿están locos o qué? Total, ahora la cuestión es ver si yo puedo conseguir poner esto en alguna parte de la moto, que no las tengo todas conmigo, la verdad. Entonces, yo diría que esto puedo intentar ponerlo aquí. No me va a caber culo aquí, pero bueno, yo diría que así es la mejor forma, ¿no? Listo. Ruedas colocadas de aquella manera. Me tienen que aguantar como unos 600 kilómetros que tenemos que hacer ahora mismo desde Anchorage hasta Fairbanks. Pero bueno, no son off-road, o sea, son por carretera. Entonces espero que todo vaya bien. Y luego ya las cambiaré en Fairbanks, aunque creo que las voy a cambiar después de hacer la ruta hacia el norte. Bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a montarnos ya en las motos porque es tardísimo. O sea, son las 2:30 o 3 de la tarde. 2:30 de la tarde. Necesitamos movernos porque tenemos 600 kilómetros por delante. Vamos a ver si qué pollo aquí ahora con la maleta y todo.
Con la mochila aquí detrás. Sí. Está todo. Sí, Nasir. Bye. Thank you for everything. Bueno, nos vamos. Esto me recuerda a China, teniendo la Abraar delante, Y ese hombre que estaba ahí era Nasir, que es de Pakistán también. Ha estado ayudando a Abraar con todo el tema de la moto, porque la moto de Abraar es de aquí, de América, vaya, la compró en Estados Unidos y la ha matriculado aquí en Estados Unidos. Tiene matrícula de Alaska. Así que Nasir lo ha estado ayudando con todo el tema de la compra de la moto. Y Nasir es que vive en Chicago y tiene un taller, entonces ha estado ahí echándole la mano con esto. Y ha venido aquí, bueno, para ayudarlo ya con los detalles finales. Súper buena gente el hombre. Así que nada, me voy para el norte acompañado por unos días. Entonces, os cuento un poco el planning. Estamos, como os decía, en Anchorage. Y única ciudad más o menos que hay aquí, porque luego todo lo demás son pueblos, o Fairbanks, que es la segunda ciudad más grande de Alaska, pero es súper pequeña. Así que desde Anchorage tenemos que llegar a Fairbanks, que está a 600 kilómetros, si no me fallan mis cuentas, y tenemos que llegar hoy, porque por primera vez, no me acuerdo cuánto tiempo, tenemos un hotel reservado para tener un sitio en Fairbanks. Y en Fairbanks tenemos que cumplir varias misiones secundarias antes de irnos con la misión principal de llegar al norte de Alaska. Norte de Alaska y punto más al norte de América. Ojo. Y la movida es que llegar al norte, la verdad que va a ser un buen reto, porque como llevo diciendo estos días, ya estamos a final de agosto. Hace muy mal tiempo ya, o sea, empieza a llover prácticamente todos los días, las noches se hacen más cortas, hace bastante frío. Ahora mismo justo no, pero estos días atrás hizo bastante frío. Y tened en cuenta que nos vamos al norte, que está muy lejos, o sea que el tiempo allí va a ser aún peor. Esperemos tener suerte y que de camino al punto más al norte nos cojan días más o menos buenos, porque como nos coja un día malo con lluvia, nieve, que nos puede coger nieve, esto se va a poner intenso. Y por esa razón de que nos puede coger lluvia y nieve, pues los neumáticos que yo llevo detrás no son para eso. O sea, si nos coge barro con estos neumáticos lo voy a pasar muy mal. Entonces he decidido que mejor voy a utilizar mis neumáticos, que están súper gastados, pero casi que confío más en ellos gastados que en los otros nuevos. Y luego cuando baje del norte, pues ahí me decidiré por cambiarlos. Ya lo iremos viendo, a ver qué tal va nuestro plan. Ahora la primera parte de la misión es salir de Anchorage. Y yo, el Abraar, yo no sé para dónde está cogiendo, pero ya que a mí me pone el GPS que aquí tenemos que coger para la izquierda, porque vamos por este carril para adelante, churra. Otra vez para adelante. Como coja otra vez para adelante, lo adelanto. Vale, creo que ya se ha enterado para dónde tenemos que ir. Yo creo que es que Abraar lo que quería es dar un paseíto por aquí, por Anchorage. Ahora sí, ya vamos de camino a Fairbanks. Por cierto, datos interesantes. ¿Sabéis que Alaska tiene como, creo que son 4 o 5 autopistas en todo el territorio? Y es gigante. O sea, Alaska es muy grande, pero es que no tiene nada. O sea, la mayoría de la gente vive aquí, en Anchorage, y luego por el resto del territorio, ni carreteras, joder. Es que no hay nada. Pequeños pueblos a los que solo puede llegar en avión. Alaska es casi 4 veces más grande que España y su población no llega al 1.000.000 de habitantes, por lo que las distancias aquí son inmensas y gran parte del territorio está totalmente despoblado. Pues nada, al final nos ha tocado ponernos los pantalones de lluvia. ¿Qué vamos a hacer? Qué rico está el tiempo en Alaska en agosto, ¿eh? ¡Qué alegría, picha! Empiezan bien nuestros primeros 600 kilómetros hacia el norte. Madre mía, ya está lloviendo, ya hace frío, qué ruina. La verdadera ruina es que estamos a más de 1.000 kilómetros del punto más al norte de Alaska.
y más al norte significa más frío y peor tiempo. Vamos a hacer una paradilla, que ya llevamos un rato. Mirad qué paranoia de sitio. Típico sitio americano lleno de movidas, ¿no? La de paranoia que tiene este tío aquí, ¿eh? Tiene todo esto lleno de cuernos de alce. Tiene a un menda aquí secuestrado. Muy americano todo. Qué guapa la nevera esta, ¿eh? Ojalá pueda llevármela, chaval. ¿La intento meter la moto o qué? $195. Está loco este tío, que esto funciona. Tiene una mezcla aquí el tío de cosas antiguas y raras con cosas típicas de un chino en España que no estoy entendiendo, la verdad. Que lo mismo te tiene aquí la farmacia a montar, tío, ¿sabes? Con las tijeras hechas que tienen pinta de tener más años que yo. ¿Esto qué sentido tiene? Un carrito, 20 pavos. Aquí la figurita que tendría tu tía abuela en la repisa del salón. Si tu tía abuela fuera estadounidense, claro. 95 pavitos. ¿Cómo pondrá este hombre los precios? ¿En qué se basará? Qué de paranoias tiene este tío, ¿eh? Es una locura. Esto, eso sí, es parada como típica americana. Pero la verdad que está interesante ver lo que tiene ahí dentro. No sé qué va a hacer con tantas cosas, la verdad. Las acabará vendiendo, las heredarán sus nietos y tendrán esta tienda. Serán señores mayores ahí vendiendo trastos, ¿no? No sé, interesante ver este tipo de sitio, en verdad. Seguro que nos encontramos más por Estados Unidos. ¡Vámonos! ¡Let's go! Oye, están aguantando las ruedas, ¿eh? Menos mal también, claro. Aquí no sé si lo sabéis, pero se puede ir sin casco. Creo que solo tienes que llevar legalmente gafas o algo para los ojos, pero puedes ir sin casco, lo cual no me hace mucho sentido, pero bueno, no sé las cosas de esta gente. Como no tienes seguridad social, pues si te parte la cabeza, lo pagas tú. Así que te dejan ir sin casco y te mata pues allá tú. Bueno, vámonos, seguimos para Fairbanks, que tenemos todavía por delante, creo que 4 horas o algo así. Aquí pone 2, pero porque tengo marcada una gasolinera a 100 y pico millas. Vamos muy tarde, creo que nos va a coger la noche. Nuestra siguiente parada en el camino es un parque nacional que es muy famoso, pero nada, vamos para poco a ver si tenemos buenas vistas y continuamos. Vamos a pasar por el Parque Nacional de Denali, donde vamos a tener la suerte de ver un gran espectáculo de la naturaleza, si es que no la lío antes. Oh shit. Que no me has fijado que estaba parando a labrar y no me lo he comido de milagro, chava. What the fuck? Sorry, man. I know that you will stop, but I thought that you will stop further. Yeah, but you didn't see the indicator. Yeah, I saw it, but I thought I saw it further. You were about to hit me. Almost crashed you the first day, right? Break your bike, your bags. Ay, es que soy un normal. Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos visto ahí a los osos en pleno parque jugando. Bueno, pues esto ha sido un vistazo rápido al Denali National Park. Y la verdad que hemos tenido suerte de ver a los osos ahí jugando, ¿eh? Me encantaría quedarme más rato ahí, pero tenemos que avanzar. El norte nos espera y el frío acecha. Dios, las montañas, chaval. Las tenéis que estar viendo muy mal, pero aquí a la vista se ven increíbles.
Ese es el Alaska que yo me esperaba. Ese es. Vale, creo que toca hacer paradita porque me estoy muriendo de frío. Llevo los guantes de verano. Oh. Oh. Me los he cambiado antes porque dejó de llover y ahora los estoy pasando fatal. Hay una gasolinera creo ahí delante, así que vamos a parar. Dios, wow. Hacen 6 grados. La sensación térmica en la moto debe ser por lo menos 5 o 6 grados menos, igual, a 115, 120 por hora. Y nos quedan todavía al menos 3 horas, me parece. El problema no son tanto los 6 grados, que también, sino que la velocidad que llevamos más el propio viento que hay hace que la sensación térmica sea mucho más baja y sintamos mucho más el frío de Alaska. ¡Oh, Dios! Qué frío hace en Alaska, chaval. Que me vi a morir, pisa. Uy, el cabrón este en pantalón corto y mangas cortas. Oh, hijo. Uf, me tengo que poner ahora los guantes de invierno, el pasamontañas, yo qué sé, todo. Y eso que todavía nos queda mucho para llegar al norte, ¿eh? Y ya hace aquí este frío, chaval. I'm dying. It's fucking cold, man. And I was wearing the summer gloves. Que ha dicho be ready for snow, ha dicho. Ha dicho be ready for snow. Me cago en... ¿Esto qué coño es? Que no va, venga, hombre. Que me estoy muriendo, Juan. Man, do you know how it works? Y encima esto no está funcionando. Enter. No. Sí. No, God, no. Esto no hace nada. No hay manera. Man, we're gonna die going to the north. Yeah. Do you know that? El viento, es que no os imagináis el viento que hace y el frío que pega el viento, pisa. Madre mía, qué frío. Yo soy muriendo. You should learn. You need to say, ¿qué frío hace, pisa? Qué frío hace, pisa. Bueno, chavales, estamos muriendo de frío. O sea, nos estamos muriendo del frío que hace. Es una locura. Hacen como 6 grados o algo así, pero es que el viento es una ruina. O sea, el viento es lo peor. Nos congelamos. La sensación térmica es mucho más baja. 2 horas y media nos quedan, madre mía de mierda. Lo peor es que yo estoy pensando en plan, no estamos todavía muy al norte. O sea, que queremos llegar al punto más al norte de Alaska, que nos vamos a morir. Bueno, me voy a poner algo de ropa porque o sea, ya me he puesto los guantes hechos, los fotoguantes. Me voy a poner los guantes de invierno, que iba con los guantes de verano muriéndome. Y bueno, me he puesto esto también. Y voy a quitar las gafas del casco porque hace un frío que no tiene sentido ir con las gafas puestas. No quiero que entre ni un poquito de viento. Vamos con un poco de energía que nos va a hacer falta. Vámonos. No. Ah, joder. Wait. Put it down. 1, 2, 3. Oh man. I hope we don't need to push it up in the way to the north, to Brudo. ¿Sabéis qué pasa? Que con los pantalones estos no puedo abrir las piernas bien. Bueno, pues ya entró en calor. Bueno, seguimos viaje hacia Fairbanks. Nos quedan 41 minutos hasta la siguiente gasolinera y casi 2 horas más hasta Fairbanks. Son ya las 11 menos 20 de la noche, o sea que vamos a llegar bastante tarde. Todavía no se ha hecho de noche aquí, porque al estar tan cerca del norte anochece tarde, pero no va a tardar.
A ver si aguanta hasta que lleguemos, pero lo dudo. Eso sí, por lo menos con los guantes de invierno ahora voy mejor. Vale, justo lo que nos faltaba. Parece que va a empezar a llover. Esas nubes de ahí arriba tienen mala pinta. Yo creo que ya, chavales, nos vemos en Fairbanks. Dos de la mañana llegamos a Fairbanks. Vaya paliza que nos hemos dado y la que nos queda. Buenos días, chavales. Estamos en Fairbanks. Madre mía, qué paliza nos dimos ayer. Pero bueno, hay que pensar en lo que nos queda por delante, que nos quedan muchos kilómetros. Pero ahora la cuestión es que tenemos que cumplir las misiones secundarias que teníamos aquí en Fairbanks. Nos hemos quedado en este hotel, que es el hotel... Mira que me he quedado en sitio, ¿eh? Pues este es el hotel más random en el que me he quedado. Pues directamente no es un hotel, o sea, es la casa de una señora mayor y nos ha repartido por ahí como las habitaciones y tal, las alquila y es su casa. Ahí estaba tomando un café con las amigas y además se ve la casa como todo pura de la señora, en plan de que tiene sus cosas, o sea, que no es que haya preparado la casa para que sea hotel. Está abierto las habitaciones, ya está, en una habitación súper random que sería de los fijos de cuando eran pequeños y ahí nos hemos quedado. La cuestión es que no nos podemos quedar aquí otra noche porque la tienen alquilada y necesitamos quedarnos en Fairbanks porque, como os decía, tenemos que cumplir varias misiones aquí. Ahora lo vamos viendo. Nos movilizamos. Lloviendo para variar. Qué buen clima, aquí en Alaska, madre mía. Qué cosa. Pues nada, chavales, la primera misión es ir a un taller porque Abraham tiene que hacerle el primer servicio a la moto. Ayer nos hicimos, no sé, 600 kilómetros por ahí. Y yo tengo que cambiarle el aceite también a la moto y creo que eso lo voy a cambiar en el taller, ya que Abraham la va a llevar. Y me quito de jaleo, aunque podría hacérselo yo. Pero bueno, creo que la voy a dejar allí para que lo hagan, a ver cuánto nos cobran. Y tengo que dejar los neumáticos, que creo que los voy a dejar ahí en el taller. Hoy la moto tiene un ruidito raro. A ver si no me da jaleo. Y una de las horquillas creo que está soltando un poco de aceite. Madre mía, Pili, estás cansada, Y bueno, me toca hacerle el cambio de aceite porque la moto tiene ya 79.040 kilómetros. Canadá lo empezamos con 69.000 largos, casi 70. Así que ya me toca hacerle cambio de aceite, que ya están casi los 10.000. Y estaba pensando que no vea la harta de kilómetros que estoy haciendo aquí, Una locura. O sea, en unas cuantas semanas que llevo aquí, 10.000 kilómetros. Y estuve casi un año para hacerme 30.000 de España a Tailandia. Es que las distancias en esta zona del mundo son exageradas. Y estoy rayado con los neumáticos, la verdad que es que no sé si montarlos o no. O sea, yo diría que los míos son mejores para hacer el camino a Prudo. El problema es que ayer le hice otros 600 kilómetros y es que cada vez están peor. O sea, ya la parte central no tiene prácticamente nada. Y estoy andando ya gastando los tacos de los lados. No sé. Vamos a ver si nos hacen aquí el cambio de aceite. Es un taller de Yamaha, pero bueno, yo creo que me lo harán. Visita al taller casi concluida. Al final voy a cambiar la rueda trasera y voy a poner una más para off-road porque, bueno, me han hecho un buen precio a una que había aquí, que llevaba bastante tiempo aquí, pero bueno, me puede valer. Y la cuestión es que las que yo traigo de Abraham son para hacer off-road, o sea, donde pueda haber barro y nieve, complicado. Así que, bueno, como me han hecho un buen precio americano. O sea, carísimo, pero buen precio americano. Pues nada, la voy a cambiar y ya está. Una visita al taller
cara, como siempre. Creo que es buen momento para deciros que he activado la opción de miembros del canal, donde voy a hacer algo de contenido extra. O sea, los que no queráis ser miembros podéis seguir viendo los capítulos del viaje perfectamente y no os vais a perder nada. Pero bueno, respondiendo en el contenido extra, pues preguntas que tengáis o haciendo, no sé, alguna cosa así. Ahí os he dejado un vídeo donde lo explico. Y bueno, si queréis haceros miembros del canal, pues me ayudaréis con estos gastos extras imprevistos que me están arruinando aquí en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo a las motos que hay aquí. Han traído modelos nuevos aquí que no había visto antes en persona. Esta es la KTM 390 Adventure. Tiene muy buena pinta, la verdad. Se la ve liviana. Me gusta. Lo único que no es bicilíndrica. Eso no me gusta. Pero tiene buena pinta. Y aquí la DRZ nueva. También muy buena pinta. Tampoco bicilíndrica. No sé, para este tipo de viaje que no sea bicilíndrica, no me gusta tanto. Ahora, de todas formas, evidentemente no estoy pensando en cambiar de moto porque, vamos, voy a tener que vender la mía para seguir el viaje andando, cojones. Bueno, moto lista. Tenemos neumático nuevo, TKC 80. No lo he probado nunca, pero parece que para off-road va a ir bastante bien. Así que nada, a ver, eso sí, cuánto nos dura. Va a durar 2 telediarios, pero bueno, con que me sirva para ir hasta el norte y volver, ya me vale. Unos kilometrillos más después y ya lo cambiaré por los otros que traigo. Así que nada, vamos a buscar dónde quedarnos por aquí, por Fairbanks. Y ahora sí, ya estamos listos para irnos al punto más al norte de América. Bueno, Pili, ya tiene aceite nuevo, rueda nueva, no quiero quejas en los próximos 10.000 kilómetros, pero ni mi hita, Ni mi hita, y es que ya no hay más dinero. Si no, te vendo y me compro una bicicleta. Y como os decía, ahora sí que estamos listos para irnos hacia el norte de Alaska, Empieza la aventura. donde nos espera un largo camino lleno de camiones, barro, lluvia y alguna sorpresa más. Estamos jodidos, está nevando.